cuando se restaura la República y se logra la segunda independencia de México. Lo primero que hace el presidente Juárez al regresar del norte a la Ciudad de México es ordenar a los militares que entreguen de nuevo el poder a los civiles, como estaba antes de la intervención armada extranjera. Esto generó mucha molestia entre los militares porque muchos de ellos fueron los que dieron la cara, fueron los que enfrentaron a los invasores y los civiles se replegaron. Sin embargo, el presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista. Esta es una enseñanza mayor, nos debe de servir para entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Hay que cuidar a esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. En esta semana se está discutiendo y seguramente se va a aprobar una ley para dar más facultades al ejército en el combate al flagelo de la delincuencia. Hay que ver estas cosas con cuidado. Yo voy a hablar con los legisladores de nuestro movimiento para que no se vayan a otorgar facultades excesivas al ejército. Ya estamos viendo cómo se están violando derechos humanos, cómo inocentes están perdiendo la vida. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista. Además, esto no le conviene ni siquiera a la misma institución militar. Los han lanzado a la calle a una aventura, es toda una estrategia fallida, que regresen los soldados a los cuarteles. Presidente, aquí yo sí quiero preguntarle una cosa que me queda la duda. La Constitución dice que las Fuerzas Armadas están para proteger de riesgos en el exterior a el territorio nacional y también pues a zonas de seguridad, llamemos plataformas, petroleras, etcétera. ¿Por qué ese afán, después de que usted había dicho cuando fue candidato en no utilizar al ejército y bueno, pues ahora pues a través de diversos recursos legales trata de legitimar el uso de las Fuerzas Armadas para pues que hagan tareas de seguridad? Primero, yo nunca dije eso. ¿Sí? Usted dijo que regresaría al ejército a los cuarteles. No, yo dije de que había que apoyarnos en las Fuerzas Armadas por una razón muy sencilla. ¿Cómo es posible que con la experiencia que tiene el ejército, que tiene Marina, cerca de 300,000 elementos, con instalaciones, con equipo, no puedan ayudarnos en el problema que más preocupa a los mexicanos, que es el de la seguridad al interior? Cuando se estableció esta prohibición en la Constitución, eran otros tiempos. Nosotros veníamos de ser invadidos y lo fundamental era proteger nuestro territorio, la soberanía nacional. Pero en los últimos tiempos, ¿qué es lo que más nos afecta? La inseguridad pública. Entonces, ¿cómo es posible que hay un cuartel del ejército y en la esquina se está cometiendo un asalto y no pueden intervenir los elementos del ejército? Porque constitucionalmente
lo tienen prohibido. Entonces lo que hicimos fue, vamos a sumarnos, vamos a unirnos todos y vamos a enfrentar el principal problema que tenemos, que es en materia de seguridad, la violencia, porque el principal problema que teníamos era la corrupción. De la corrupción se derivaba el problema de la inseguridad. Entonces, para ser claros, entonces por eso hicimos la modificación a la Constitución, para que Defensa y Marina nos ayudaran, y por eso creamos la Guardia Nacional. Y también, si se trata de que nos van a invadir de un gobierno, un país extranjero, pues ¿quiénes han defendido siempre la soberanía? Los mexicanos, el pueblo. ¿Qué eran los defensores de la batalla de Puebla? Pues eran campesinos de Zacapuastla y de otros pueblos, y voluntarios. El héroe de mi estado que expulsó a los franceses, porque yo tengo muchas cosas que presumir. En Tabasco no hubo presencia de los franceses, porque antes de Puebla, el 27 de febrero, los derrotamos, bueno, nuestros antepasados, y el que encabezó el movimiento para la defensa de la patria era un comerciante, Gregorio Méndez Magaña. Es nuestro héroe de la época de la Reforma. Y no hubo presencia. Tabasco se mantuvo libre. Entonces, no necesariamente se defiende la patria con militares. Todos estamos obligados a hacerlo en caso de emergencia. Pero además vivimos en tiempos de paz y sí nos importa mucho la experiencia de las Fuerzas Armadas, nos han ayudado bastante